Bienvenidos de nuevo a Distorsión Mundial, el lugar donde desentonamos la historia del fútbol y la hacemos sonar con fuerza, sudor y la crudeza de un concierto de rock. Yo soy Felipe Plata y voy a acompañarlos en este viaje a través del tiempo, el poder, los excesos y las pasiones desbordadas. Si en nuestro primer episodio vimos cómo el balón empezaba a rodar en el barro de Montevideo en medio del colapso financiero de 1930, hoy nos metemos de cabeza en una década oscura, fría y militarizada. Una era donde el fútbol dejó de ser un juego callejero para convertirse peligrosamente en un arma de ingeniería social y propaganda geopolítica. Viajamos a 1934. Bienvenidos a la Italia de Benito Mussolini, un lugar donde el fútbol se jugó bajo la peor de las distorsiones, la de una bota militar presionando el cuello de los futbolistas. Para entender el tamaño del horror de 1934, primero hay que mirar el mapa de Europa. El viejo continente es una caldera hirviendo. La Gran Depresión ha dejado millones en la miseria. La fe en la democracia se desmorona y los discursos extremistas empiezan a calar en la población. En Alemania, un tipo llamado Adolf Hitler acaba de ser nombrado canciller y empieza a construir el Tercer Reich. Pero antes de Hitler estuvo él, Benito Mussolini. El hombre que inventó el fascismo moderno y que gobernaba Italia con un control obsesivo sobre cada aspecto de la vida pública. Mussolini no entendía nada de fútbol, no le interesaba la táctica, ni los goles, ni la belleza de una gambeta. Para él, 11 tipos corriendo detrás de una pelota eran una pérdida de tiempo. Sin embargo, el dictador tenía algo que los genios de la propaganda llamaban visión de masas. Se dio cuenta que los estadios se llenaban con 50.000 personas los domingos, personas que gritaban, lloraban y se emocionaban. Y entendió antes que nadie en la historia que el fútbol era el opio más efectivo del siglo XX y el escenario perfecto para demostrarle al mundo la supuesta superioridad física, moral y organizativa del régimen fascista. Y a diferencia de lo que pasó en Uruguay en 1930, donde los estadios se construían entre el barro y las huelgas obreras, en Italia de 1934 no se escatimó un solo centavo. Mussolini ordenó la remodelación y construcción de estadios colosales en Roma, Milán, Turín y Florencia. Estaciones de tren de mármol, carreteras impecables y una campaña de marketing estatal que hoy nos parecería aterradora. Las fachadas de los edificios estaban tapizadas con el póster oficial del torneo, un atleta imponente, musculoso, con una camisa azul y los ojos fijos en el horizonte, levantando el brazo derecho en el saludo fascista. El mensaje subliminal no iba dirigido a los hinchas, iba dirigido a los rivales. Ganar no era una opción deportiva, era una orden directa del Estado italiano. Pero la propaganda tiene un límite, y es que en la cancha juegan humanos, no ideologías. Y el problema de Mussolini era técnico. La selección italiana era buena, pero no era la mejor del planeta. Las potencias de la época seguían estando en Sudamérica. ¿Cómo resolver esto sin arriesgarse al ridículo internacional? Simple, con el primer gran vacío legal y ético en la historia de los mundiales, los Oriundi. El régimen fascista aprobó una ley express. Cualquier futbolista extranjero que pudiera demostrar que tenía un abuelo o bisabuelo italiano recibía la nacionalidad de inmediato y la obligación de vestir la camiseta de la Azzurra. Mussolini envió cazatalentos con billeteras llenas a Buenos Aires y a Montevideo, y desmanteló literalmente a la selección argentina, que había sido subcampeona del mundo 4 años antes. Se trajo a Raymond Orsi, a Enrique Guaita, a Altirio de María y sobre todo al hombre de hierro, Luis Monti. La historia de Monti es de película. En 1930 los hinchas uruguayos lo amenazaron con colgarlo si Argentina ganaba la final. 4 años después, el tipo estaba viviendo exactamente la misma pesadilla, pero al revés. Ahora vestía la camiseta de Italia y sabía que si el equipo fracasaba, Mussolini no lo iba a dejar regresar a Argentina. Lo iba a mandar a picar piedra a un campo de concentración. Los argentinos los llamaban traidores en la prensa. Mussolini los llamaba soldados de la patria. El ambiente estaba tan viciado que Uruguay, en un acto de orgullo herido porque los europeos les habían hecho el feo en el 30, se negó profundamente a viajar a defender su título. El escenario estaba limpio. El torneo estaba diseñado de la medida del dictador, y en el césped la carnicería estaba a punto de comenzar. El Mundial de 1934 no tuvo fase de grupos, fue un torneo de eliminación directa, a todo o nada. Si empatabas tras 120 minutos no había penales, se tenía que jugar un partido completo de desempate al día siguiente, una locura física que hoy sería considerada tortura.
Italia avanzó en la primera ronda destrozando una débil selección de Estados Unidos, pero en los cuartos de final se topó con el verdadero hueso de la historia, la selección de España. España tenía un equipo de hombres duros, tipos de la calle liderados por el mejor portero del planeta en ese momento, Ricardo el Divino Zamora. El partido se jugó en el Estadio Comunal de Florencia y pasó a los libros de historia con un nombre terrorífico, la Batalla de Florencia. Lo que pasó ahí no fue fútbol, fue una carnicería con licencia arbitral. Los italianos salieron a la cancha con la consigna de sacar a Zamora del partido como diera lugar. Codazos en las costillas, pisotones en los tobillos, rodillazos en la espalda. El árbitro belga del encuentro miraba hacia el cielo cada vez que un jugador español caía ensangrentado. El partido terminó 1-1 tras una prórroga agónica de 120 minutos de golpes y barro. El balance para España fue devastador. 7 jugadores terminaron en el hospital con fracturas y heridas de gravedad. El propio portero, Zamora, terminó con 2 costillas rotas. No había cambios en esa época, así que al día siguiente, para el partido de desempate, España tuvo que alinear a 7 suplentes que nunca habían jugado juntos. Italia ganó ese segundo partido por 1-0, con un arbitraje que fue tan descaradamente corrupto que semanas después su propia federación lo suspendió de por vida. Italia avanzaba, pero dejaba un rastro de sangre en el camino. Pero si creían que Florencia había sido el límite, la semifinal contra Austria elevó la distorsión a niveles de mafia pura. Austria no era cualquier equipo, eran conocidos como el equipo maravilla. Jugaban un fútbol lírico de pases cortos muy adelantado para su época. Su estrella era el jugador Matthias Sindelar, quien era un hombre con principios y odiaba profundamente el nazismo y el fascismo. Se negaba a hacer el saludo militar siempre antes de todos los partidos. Mussolini sabía que el violento juego físico de Italia no iba a bastar para frenar la inteligencia de Sindelar, así que Mussolini decidió jugar el partido en los escritorios desde la noche anterior. Invitó a cenar a su casa privada al árbitro asignado para la semifinal, un sueco llamado Ivan Eklund. Imaginen la escena, el dictador más poderoso de Italia, rodeado de generales, sirviéndole vino al árbitro del partido más importante de su carrera. Nadie tiene una grabación de lo que se habló en esa cena, pero lo que pasó al día siguiente en el estadio San Siro fue obsceno. El campo era un lodazal debido a una tormenta. Italia jugaba al choque, destrozando las piernas de los austriacos. En un momento del partido, el jugador de Austria tiró un pase largo para iniciar un contragolpe, y el árbitro, parado en la mitad de la cancha, saltó y desvió la pelota con la cabeza para cortar el avance de Austria y devolvérsela a los italianos. Y sí, escucharon bien, el árbitro interceptó un pase. Italia ganó 1-0 con un gol de fuera de lugar del gigante de Guaita. El concierto estaba completamente arreglado. El dictador había comprado el sonido del estadio. Y llegamos al 10 de junio de 1934, el día del juicio final. El escenario es el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista en Roma. 55.000 almas se ahogan bajo un calor asfixiante. En el palco de honor, Benito Mussolini viste su uniforme militar de gala, con todas las medallas brillando en su pecho. A su lado, ministros, generales y un incómodo Jules Rimet, el creador del Mundial, que empieza a darse cuenta de que su hermoso torneo ha sido secuestrado por una dictadura. En el camerino local, los rostros de los jugadores italianos no reflejan la emoción de los deportistas que están a punto de tocar el cielo, reflejan el terror puro. Segundos antes de salir del túnel, un oficial del régimen entra al vestuario con un sobre sellado. Viene directamente del despacho de Mussolini. El capitán abre el papel y lee en voz alta las 3 palabras que el dictador les ha enviado como mensaje de apoyo: vincere o morire, vencer o morir. Años después, los jugadores confirmarían de que no se trataba de una frase hecha de vestuario para motivarlos, era una amenaza real. Si Italia perdía esa final en el corazón de Roma ante los ojos del dictador y de la prensa internacional, los futbolistas sabían que sus vidas estaban arruinadas. Los oriundi argentinos sabían que no habría barcos de regreso para ellos, era ganar o desaparecer. El rival en la cancha era Checoslovaquia, un equipo de hombres libres, disciplinados, técnicos y sobre todo valientes. Los checos salieron a jugar sin miedo al ambiente militarizado ni a los fusiles que rodeaban el campo. El partido fue un nudo en la garganta durante más de una hora. Italia atacaba con desesperación, pero sus remates chocaban contra los postes o las manos del portero checo. Y entonces, en el minuto 71, ocurre la tragedia para el régimen. El extremo derecho, Antoine Puig, recibe una pelota en el borde de área, saca un derechazo cruzado y la clava al ángulo. Y ¡pum!
gol de Checoslovaquia. El Estadio Nacional se transforma en un cementerio de concreto, 55.000 personas mudas de golpe. Mussolini se levanta de su asiento en el palco con la mandíbula apretada. Quedan menos de 20 minutos para el final del Mundial e Italia está perdiendo en su propia casa. Los checos tienen 2 oportunidades claras de liquidar el partido, pero estrellan la pelota en el poste. El fantasma de la cárcel ronda el vestuario italiano. Faltan solo 9 minutos para el pitazo final. Los jugadores italianos ya no sienten el cansancio de los partidos anteriores, corren impulsados por el instinto de supervivencia más básico, y en el minuto 81, el milagro de los marginados ocurre. Raymond Orsi, uno de los jugadores nacionalizados a la fuerza de Argentina, recibe el balón en la banda, amaga con la pierna izquierda, descoloca al defensa checo y saca un remate inverosímil con la pierna derecha que dibuja una parábola extraña del aire y vence al portero. Gol de Italia. El estadio se llena en un grito gigante que es más de alivio que de alegría. Y nos vamos otra vez a la prórroga. En el tiempo extra, el físico militarizado y el miedo a la muerte terminan por inclinar la balanza. Los checos están agotados de recibir golpes durante todo el torneo. En el minuto 95, Angelo Schiavo recibe un pase de Guaita, remata mordido, pero la pelota entra llorando al fondo de la red. Es el 2-1 y el árbitro, Ivan Eklin, el mismo de la cena con Mussolini, pita al final del partido unos minutos después. Italia es por primera vez campeona del mundo. Los jugadores caen al suelo exhaustos, llorando, no de felicidad, sino porque saben que van a volver a ver a sus familias. Mussolini sonríe desde el palco, levanta el brazo con el saludo fascista y se retira. Y el fútbol le había entregado su primera gran victoria política. El Mundial de 1934 dejó una cicatriz imborrable en la historia del deporte. Fue la demostración empírica de que el fútbol nunca ha sido solo un juego, sino un espejo de bajezas humanas y del deseo del control. Italia se quedó con la Copa de Oro en sus vitrinas y los jugadores se salvaron ellos mismos, convirtiéndose en héroes nacionales por obligación. Pero ese trofeo no se ganó con la pureza del juego, se ganó bajo la sombra de la intimidación, el nacionalismo tóxico y los futbolistas nacionalizados a la fuerza, así como los arbitrajes comprados en despachos oscuros a la luz de las velas. Benito Mussolini creyó que ese éxito deportivo consolidaría su imperio fascista para siempre. No tenía idea de que apenas una década después, la misma Italia que hoy lo vitoreaba, lo colgaría de los pies en una plaza pública de Milán. El dictador murió, el régimen se desintegró en las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, pero el fútbol sobrevivió. Porque el juego, al final del día, siempre le pertenece a la gente de a pie, nunca a los tiranos que intentan robarse su sonido. Y esto fue el segundo episodio de Distorsión Mundial. En nuestro próximo episodio viajaremos a 1938, a París, a las puertas de la mayor guerra de la humanidad, donde el fútbol volverá a cruzarse con el nazismo y donde un jugador austriaco preferirá la muerte antes que vestir la camiseta del opresor. Y si les gusta esta mezcla de historia, política y rock and roll, denle seguir al podcast en su plataforma favorita. Compartan el episodio con su banda de amigos y recuerden siempre, el fútbol, si no tiene distorsión, es solo un juego. Les habló Felipe Plata y nos escuchamos en el próximo podcast. Chao, chao.